Pues la foto parece un momento cotidiano perfecto. Sydney Sutherland sonríe con dulzura junto a su novio Alex y su pequeño caniche negro, con la luz suave del sol tocando sus hombros. Nadie podría haber imaginado la tragedia que estaba por venir. En ese encuadre, la joven de 25 años luce llena de vida. Una enfermera dedicada, una hija obediente, una enamorada entregada. Pero solo unas horas después, en el mismo camino donde solía correr, el destino la condujo a manos de un asesino en quien todo el pueblo confiaba. Quake Llewellyn, de 28 años, nacido y criado en Groves, igual que Sydney, no era un desconocido. Era un vecino, un hombre amable que vivía en silencio junto a los campos. Pero fue desde ese silencio donde se ocultó con una calma escalofriante un crimen horroroso. Si quieres saber lo que realmente ocurrió ese día y por qué todo Estados Unidos quedó sin palabras al escuchar la confesión, quédate hasta el final del video. En un día sofocante de agosto de 2020, una enfermera de 25 años salió a correr como de costumbre por una carretera rural familiar y desapareció sin dejar rastro. No hubo llamadas, ni mensajes, ni el más mínimo indicio. Su teléfono estaba en silencio. Toda actividad en redes sociales se detuvo repentinamente. Para sus seres queridos, esa fue la primera señal de alarma. Para los habitantes del pequeño pueblo en Arkansas, fue el inicio de la mayor búsqueda que jamás hubieran presenciado. Nadie pudo imaginar que este caso implicaría engaño, una fachada de amabilidad, vigilancia secreta y un nivel de cálculo frío que desafiaba la comprensión. Pero en ese momento solo había un camino vacío, la luz del atardecer y una joven que nunca regresaría a casa. Sydney Sutherland nació en Groves, Arkansas, en una familia modesta y muy unida. Era la menor de 3 hermanos y siempre tuvo un vínculo especialmente profundo con su madre, Maggie. No existía distancia emocional entre ellas. Hablaban todos los días, compartían todo y siempre se apoyaban mutuamente en todo sentido. Su relación era casi un reflejo. Esa cercanía moldeó el carácter de Sydney. Creció con sensibilidad, calidez y accesibilidad. Estudiaba bien. Vivía con humildad y valoraba el orden y la disciplina. Las personas naturalmente la veían como alguien en quien se podía confiar. Desde pequeña tuvo un profundo deseo de ayudar a los demás, por lo que elegir convertirse en enfermera no sorprendió a nadie. Tras graduarse de la secundaria, Sydney se inscribió en un programa médico y rápidamente comenzó a trabajar en el Harris Medical Center, donde pronto se hizo conocida como alguien que no solo cuidaba a los pacientes, sino que brindaba consuelo con solo su presencia. Fuera del trabajo, llevaba una vida personal plena. Vivía con su novio, Alex, tenía un perro, amaba a sus sobrinas y sobrinos y apreciaba profundamente las tradiciones familiares. La actividad física era una parte importante de su estilo de vida. El ejercicio la ayudaba a manejar el estrés y a mantener el equilibrio. En agosto de 2020, la familia se fue de vacaciones a Florida, creando momentos particularmente memorables. Nadaron, pasearon, tomaron fotos. Nadie sospechaba que esos serían los últimos momentos de la vida que conocían. Sydney regresó a casa sintiéndose renovada y lista para volver a su ritmo habitual. Quake Llewellyn nació en el mismo condado y vivía a solo unos kilómetros de Groves. Provenía de una familia de agricultores con larga trayectoria, propietaria de una cantidad considerable de tierras. La familia Llewellyn era ampliamente conocida y respetada en la zona. Eran vistos como personas honestas, trabajadoras y sólidas. En 2016, incluso fueron reconocidos como Familia Agricultora del Año, un título oficial pero prestigioso en el condado de Jackson. Desde joven, Llewellyn trabajó en el campo, manejaba maquinaria, ayudaba en las tareas de temporada y se encargaba de labores diarias. Su historial parecía perfecto, sin infracciones, sin quejas, nada fuera de lo común. Era callado y reservado, pero nunca había generado preocupación.
Los vecinos lo describían como un solitario, alguien que se ocupaba de sus propios asuntos y no buscaba atención. No era extrovertido, pero nadie lo consideraba una amenaza. Solo alguien callado, no aterrador. Nadie pensó jamás que detrás de esa apariencia retraída podría esconderse algo mucho más perturbador que una simple timidez. Llywelyn no tenía motivos para ser sospechoso. Parecía existir en los márgenes de la sociedad, fuera de vista, evitando conflictos, escapando de toda sospecha. Y esa misma ausencia de señales de advertencia se convirtió en la ilusión más peligrosa. En un abrasador día de agosto de 2020, los mundos de Sidney y Llywelyn aún no se habían cruzado, al menos no todavía. Sus vidas corrían en paralelo. Ella vivía entre personas, cuidados, confianza. Él entre máquinas, tierra y silencio. Compartían solo la geografía y la ilusión de seguridad en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Pero el destino los unió de una manera que nadie podría haber previsto. 19 de agosto de 2020. La mañana comenzó como cualquier otra. Sydney Sutherland condujo hasta Jonesboro para una sesión personal de entrenamiento en el gimnasio. La sesión duró aproximadamente 1 hora. Después volvió a casa. Las cámaras de seguridad la grabaron bajándose del auto, recogiendo sus pertenencias, entrando a la casa y luego saliendo de nuevo, con ropa deportiva, luciendo tranquila y confiada, sin señales de cansancio ni malestar. Después, Sydney pasó por la casa de su madre para entregar el correo del viaje. Una visita breve, la conversación fue como siempre. Dijo que pensaba hornear galletas o brownies. Compartió sus planes, dijo que quería salir a correr. Su madre le aconsejó suavemente que no lo hiciera, recordándole que ya había hecho ejercicio y que ese día hacía mucho calor. Sydney solo sonrió y dijo que correr se sentía más como una pausa que como un entrenamiento. Antes de irse, intercambiaron un «te quiero, nos vemos después». Las últimas palabras. De regreso a casa, la cámara nuevamente la grabó revisando su Apple Watch, rastreando sus datos de carrera. Luego, alrededor de las 2:30 p.m. salió a correr por la carretera 18 entre Newport y Grubbs. Era una ruta familiar. Corría allí con regularidad. El camino pasaba por campos y algunas granjas, con muy poco tráfico. Tranquilo, sin perturbaciones, con buen pavimento. Al mismo tiempo, Quake Llywelyn también estaba en la zona, conduciendo su camioneta por ese mismo camino. Vio a una mujer corriendo. Ella no mostró ningún comportamiento inusual, ninguna señal, ningún gesto. Él pasó conduciendo junto a ella y luego de un rato dio la vuelta, regresó a ese tramo del camino y comenzó a observarla. Él redujo la velocidad. Ella siguió corriendo, completamente inconsciente de cualquier peligro. Sin previo aviso, Llywelyn actuó. De repente, giró la camioneta hacia Sydney y la atropelló. Más tarde, admitiría que había utilizado el vehículo como un arma. El impacto fue fuerte, y ella fue lanzada al suelo, gravemente herida e incapaz de moverse. Inmediatamente después de la colisión salió de la camioneta, levantó su cuerpo y lo colocó en la parte trasera del vehículo. Luego se alejó. Abandonó la carretera principal y siguió un camino de tierra que conducía a un campo propiedad de su familia. Detuvo el vehículo en un lugar apartado donde nadie podía verlo. Allí cometió la agresión. Sydney estaba en un estado semi-inconsciente. La dejó sin ayuda, sin ropa y sin posibilidad de ser rescatada. Después de lo que había hecho, decidió acabar con su vida. Según el informe forense, Sydney no murió de inmediato. Sufrió múltiples lesiones, incluidas las que finalmente causaron su muerte. Llywelyn no pidió ayuda, no intentó huir. En su lugar, cavó un hoyo poco profundo cerca de allí, justo en la tierra que su familia había cultivado durante años. Colocó su cuerpo en el suelo y lo cubrió con tierra. Luego volvió a subir a la camioneta y se fue. Regresó a su casa, se duchó y se cambió de ropa. Escondió la ropa ensangrentada en el cesto de la ropa sucia en casa de su madre.
Más tarde diría que simplemente entró en pánico, pero sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente calculadas. No le contó a nadie lo que había ocurrido. Continuó el resto del día como si nada hubiera pasado. Cenó con su familia, respondió llamadas telefónicas, actuó con calma. Durante muchas horas no mostró señales de ansiedad. Nadie a su alrededor sospechó que acababa de cometer un crimen violento y ahora lo estaba ocultando. Sydney Sutherland no regresó a casa esa tarde del 19 de agosto. Su novio, Alex, no se preocupó demasiado al principio. Al comienzo, esperó. Usualmente se mantenían en contacto durante el día y a veces ella tardaba en responder. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Aún no había llamada ni mensaje. Su teléfono solo timbraba antes de ir al buzón de voz. Tampoco respondía en ninguna aplicación de mensajería. Alex sabía que eso no era propio de ella. Sydney siempre estaba localizable. Incluso cuando hacía ejercicio, solía revisar su teléfono y responder rápido. Empezó a preocuparse. Al principio pensó que tal vez se le había agotado la batería, pero con el paso del tiempo la preocupación aumentó. Siguió llamando, enviando mensajes, revisando si había señales de actividad. El silencio se volvió cada vez más alarmante. Alex llamó a Maggie, la madre de Sydney. Ella confirmó que había visto a su hija más temprano ese día. Habían hablado. Todo parecía normal. Sydney le había dicho que planeaba salir a correr. Maggie pensó que ya había regresado a casa, pero al darse cuenta de que Sydney no contestaba el teléfono, también empezó a inquietarse. Ambos comenzaron a llamar a amigos y familiares, pero nadie sabía nada de ella. Esa misma noche del 19 de agosto, Alex reportó oficialmente su desaparición. Sabía que algo no estaba bien. Sydney no era el tipo de persona que desaparecía. Nunca se iba sin avisar. Siempre compartía sus planes. Siempre mantenía el contacto. La oficina del sheriff del condado de Jackson tomó el informe en serio. El sheriff conocía personalmente a la familia. Había visto crecer a Sydney. No creyó ni por un segundo que ella se hubiera ido por voluntad propia. No esperó. En la mañana del 20 de agosto comenzó oficialmente la búsqueda. Desde el inicio se movilizaron todos los recursos disponibles. Las fuerzas del orden locales, investigadores estatales e incluso agentes federales se unieron. La búsqueda se convirtió rápidamente en una de las operaciones más grandes en la historia del condado. El área donde Sydney había salido a correr fue peinada por voluntarios y policías. Los ciudadanos se sumaron con gusto. Hombres, mujeres, adolescentes, jubilados. Algunos pidieron permiso en el trabajo. Algunos dejaron a sus hijos con vecinos. Más de 300 personas participaron en la búsqueda. Actuaron con rapidez. Todos sabían que cada minuto contaba. Comenzaron desde la ruta donde Sydney solía correr, revisando los bordes de la carretera, las cunetas y los senderos boscosos. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a recolectar datos digitales. Sydney llevaba un Apple Watch y un iPhone. Ese detalle resultó crucial. Los investigadores solicitaron datos a su proveedor de servicios y a Apple. En pocas horas recibieron coordenadas GPS. Las coordenadas apuntaban a una zona específica entre Newport y Grubbs, a lo largo de la carretera, donde fue vista por última vez. Un conductor privado de entregas informó haber visto a Sydney corriendo por la carretera el 19 de agosto. Dijo que se veía bien, iba sola y que no notó nada fuera de lo común. Su testimonio confirmó tanto la hora como el lugar, coincidiendo con los datos de sus dispositivos. Eso ayudó a reducir el área de búsqueda. Los equipos comenzaron a concentrarse en esa zona. En la mañana del 20 de agosto, un grupo de voluntarios encontró el iPhone de Sydney. Estaba tirado en el suelo, no muy lejos de su casa. El teléfono no estaba dañado. Simplemente yacía sobre la hierba. Parecía que alguien lo había arrojado allí deliberadamente. No parecía algo que se hubiera caído por accidente. Más tarde, los expertos forenses confirmaron que el teléfono había sido movido.
A partir de ese momento, su desaparición dejó de considerarse ordinaria. Los investigadores comenzaron a tratar el caso como un posible crimen. Cualquier persona que hubiera estado en la zona en ese momento fue puesta bajo observación. Docenas de personas fueron interrogadas, entre ellas Quake Llewellyn. Él acudió voluntariamente a la comisaría. Disminuyó la velocidad. Ella seguía corriendo, completamente inconsciente de cualquier peligro. Sin advertencia alguna, Llewellyn actuó. De repente giró el volante de la camioneta hacia Sidney y la atropelló. Más tarde, admitiría que había usado el vehículo como un arma. El impacto fue fuerte y ella salió despedida al suelo, gravemente herida e incapaz de moverse. Inmediatamente después de la colisión, él bajó de la camioneta, levantó su cuerpo y lo colocó en la parte trasera del vehículo y se alejó. Salió de la carretera principal y tomó un camino de tierra que llevaba a un campo propiedad de su familia. Detuvo el vehículo en un lugar remoto, donde nadie pudiera verlo. Allí cometió la agresión. Sidney estaba en un estado semiconsciente. La dejó sin ayuda, sin ropa y sin posibilidad alguna de ser salvada. Después de lo que había hecho, decidió terminar con su vida. Según el informe forense, Sidney no murió de inmediato. Sufrió múltiples heridas, incluidas las que eventualmente causaron su muerte. Llewellyn no pidió ayuda, no intentó escapar. En cambio, cavó un hoyo poco profundo cerca de ahí, justo en la tierra que su familia había cultivado durante años. Colocó su cuerpo en el suelo y lo cubrió con tierra. Luego volvió a subir a la camioneta y se fue. Regresó a casa. Se duchó y se cambió de ropa. Escondió la ropa ensangrentada en el cesto de ropa sucia en casa de su madre. Más tarde diría que simplemente había entrado en pánico, pero sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente calculadas. No le dijo a nadie lo que había sucedido. Continuó el resto del día como si nada hubiera pasado. Cenó con la familia, respondió llamadas telefónicas, actuó con calma. Durante muchas horas no mostró señales de ansiedad. Nadie a su alrededor sospechaba que acababa de cometer un crimen violento y que ahora lo estaba ocultando. Sidney Sutherland no regresó a casa esa noche, el 19 de agosto. Su novio, Alex, al principio no se preocupó demasiado. Esperó. Normalmente se mantenían en contacto durante el día y a veces ella respondía con lentitud. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Aún no había llamada ni mensaje. Su teléfono solo timbraba antes de pasar al buzón de voz. Tampoco respondió en ninguna aplicación de mensajería. Alex sabía que eso no era típico de ella. Sidney siempre estaba localizable. Incluso cuando hacía ejercicio, solía revisar su teléfono y responder con rapidez. Empezó a preocuparse. Al principio pensó que quizá se le había acabado la batería del celular. Pero con el paso del tiempo, la preocupación creció. Siguió llamando, enviando mensajes, revisando si había alguna señal de actividad. El silencio se volvió cada vez más alarmante. Alex llamó a Maggie, la madre de Sidney. Ella confirmó que había visto a su hija más temprano ese día. Habían hablado. Todo parecía normal. Sidney había dicho que planeaba salir a correr. Maggie pensó que ya había regresado a casa, pero cuando se dio cuenta de que Sidney no contestaba el teléfono, también empezó a preocuparse. Ambos comenzaron a llamar a amigos y familiares, pero nadie había escuchado nada de ella. Esa noche, el 19 de agosto, Alex reportó oficialmente su desaparición. Sabía que algo estaba mal. Sidney no era el tipo de persona que desaparecía. Nunca se iba sin avisar a alguien. Siempre compartía sus planes, siempre se mantenía en contacto. La oficina del sheriff del condado de Jackson tomó el reporte con seriedad. El sheriff conocía personalmente a la familia. Había visto crecer a Sidney. No creyó ni por un segundo que se hubiera ido por su cuenta. No esperó. En la mañana del 20 de agosto comenzó oficialmente la búsqueda. Desde el principio se movilizaron todos los recursos disponibles. Fuerzas del orden locales, investigadores estatales e incluso agentes federales se unieron.
La búsqueda se convirtió rápidamente en una de las operaciones más grandes en la historia del condado. La zona donde Sidney solía correr fue rastreada por voluntarios y policías. Los ciudadanos se unieron con entusiasmo. Hombres, mujeres, adolescentes, jubilados. Algunos pidieron días libres en el trabajo. Algunos dejaron a sus hijos con vecinos. Más de 300 personas se unieron a la búsqueda. Actuaron con rapidez. Todos lo sabían. Cada minuto contaba. Comenzaron desde la ruta de trote de Sidney, revisando los márgenes del camino, zanjas de drenaje y senderos boscosos. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a recopilar datos digitales. Sidney llevaba un Apple Watch y un iPhone. Ese detalle resultó ser crucial. Los investigadores solicitaron datos a su proveedor de servicios y a Apple. En cuestión de horas recibieron coordenadas GPS. Las coordenadas apuntaban a una zona específica entre Newport y Grubbs, a lo largo de la carretera, donde fue vista por última vez. Un repartidor privado informó haber visto a Sidney corriendo por la carretera el 19 de agosto. Dijo que la vio bien, que estaba sola y que no notó nada fuera de lo común. Su testimonio confirmó tanto la hora como la ubicación, coincidiendo con los datos de sus dispositivos. Eso ayudó a reducir la zona de búsqueda. Los equipos comenzaron a concentrar sus esfuerzos en esa área. En la mañana del 20 de agosto, un grupo de voluntarios encontró el iPhone de Sidney. Estaba tirado en el suelo, no muy lejos de su casa. El teléfono no estaba dañado, simplemente estaba allí, en el césped. Parecía como si alguien lo hubiera arrojado deliberadamente, no como algo que se hubiese caído al azar. Más tarde, los expertos forenses confirmaron que el teléfono había sido movido. Desde ese momento, su desaparición dejó de considerarse ordinaria. Los investigadores comenzaron a tratarlo como un posible caso criminal. Cualquiera que hubiera estado en la zona en ese momento fue puesto bajo escrutinio. Docenas de personas fueron interrogadas, entre ellas Quake Llewellyn. Se presentó voluntariamente en la estación. Declaró que había visto a Sidney y que quería ayudar con la investigación. Dijo que esperaba ser útil e incluso se ofreció a colaborar. Según él, ella había estado corriendo sola y parecía estar bien. Insistió en que no había notado nada sospechoso. A primera vista, su declaración no generó preocupación. Incluso aceptó que los investigadores revisaran su camioneta. Su padre tampoco se opuso. La inspección comenzó de inmediato. Los oficiales revisaron la camioneta pick-up. Durante el examen de la parte trasera descubrieron rastros de sangre. Esa fue la primera gran contradicción en el testimonio de Llewellyn. Hasta ese momento, él nunca había mencionado ningún contacto físico. La presencia de sangre cambió por completo la dirección de la investigación. El vehículo dejó de ser considerado irrelevante. Ahora se convertía en una posible herramienta usada en el crimen. Luego, los investigadores examinaron los rastros digitales de Llewellyn. Los datos de ubicación de su teléfono mostraban que el día en que Sidney desapareció, él había estado en la misma zona que ella. Las coordenadas coincidían con su ruta casi al minuto. Su teléfono y el dispositivo de ella se movieron al mismo tiempo. No era coincidencia. Era una superposición directa. Siguieron surgiendo pruebas adicionales. Cámaras de seguridad instaladas en la granja de la familia Llewellyn captaron imágenes de la camioneta. Primero se vio al vehículo saliendo de la propiedad, luego, un tiempo después, regresó. De regreso, la caja de la camioneta estaba cubierta con una lona. Debajo de la lona había una forma grande y visible. Una foto borrosa tomada apresuradamente en la oscuridad. Una mujer con las manos atadas, encerrada en el maletero de un coche, con los ojos llenos de terror. El mensaje que la acompañaba contenía una sola palabra: ayuda. Nadie podría haber imaginado que detrás de lo que parecía una simple visita inmobiliaria se escondía en realidad un despiadado plan de secuestro, orquestado por una pareja desesperada al borde de la ruina financiera. Y el detalle más impactante: el autor del crimen regresó a la escena, enfrentó a la policía con total calma.
e incluso fue dejado en libertad, simplemente porque parecía normal. El asesinato de Beverly Carter no fue solo una tragedia, fue una escalofriante llamada de atención para cualquiera que haya pensado alguna vez: eso nunca me pasaría a mí. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella casa? ¿Por qué una mujer amable y devota a su familia se convirtió en blanco de tanta maldad? Acompáñanos a revisar cada pista y a descubrir toda la verdad detrás de esa aterradora foto. Beverly Carter nació en 1963 en Anniston, un pequeño y tranquilo pueblo en el estado de Alabama. Desde joven impresionaba a quienes la rodeaban con una fuerza interior y una resiliencia que más tarde se convertirían en las marcas distintivas de toda su vida. A los 16 años, mientras muchos de sus compañeros aún intentaban encontrar su camino, Beverly comenzó a trabajar como camarera. No solo para ganarse la vida, sino para perseguir su sueño de independencia y valor personal. Fue durante esa época que conoció a Cal Carter, un joven 3 años mayor que ella. Se enamoraron rápidamente, se casaron con premura, aferrándose a la esperanza de construir un hogar duradero. Pero el matrimonio temprano pronto le reveló a Beverly una realidad muy distinta. Los primeros días de convivencia estuvieron lejos de ser pacíficos. Una vez, cuando Carl conducía ebrio y Beverly iba sentada a su lado, ella le rogó que se detuviera por el peligro. Lo que recibió a cambio fue un estallido de ira violenta. Pudo haber sido el momento que lo terminara todo. Pero Beverly, fiel a los instintos que llevaba desde la infancia, se negó a rendirse. Eligió quedarse, creyendo que aún quedaban días mejores por venir. Aún lidiando con el trauma del abuso, Beverly recibió otro golpe devastador. Carl tuvo una aventura. Una traición descarada, imposible de justificar. Para muchos eso habría sido el límite, pero Beverly no se quebró. Eligió perdonar, no por debilidad, sino porque creía en las segundas oportunidades. Creía que las personas podían cambiar si se les amaba lo suficiente y se les daba tiempo para enmendar sus errores. Y eventualmente su paciencia fue recompensada. El matrimonio que una vez pareció roto comenzó poco a poco a sanar. Se mudaron a Scott, un pequeño y tranquilo pueblo escondido en la zona rural de Arkansas, donde la vida era pausada y las viejas heridas podían sanar en silencio. Allí, la familia Carter comenzó a encontrar estabilidad nuevamente. Tuvieron 3 hijos, nacidos en sucesión, y Beverly abrazó la maternidad con todo su corazón. Se entregó por completo a cada comida, a cada hora de dormir, convirtiendo su modesta casa en un verdadero hogar. Pero a medida que los niños crecían y necesitaban menos de ella, Beverly comenzó a sentir un nuevo anhelo: construir algo para sí misma. Comenzó como recepcionista, un rol humilde, pero un paso crucial para recuperar su identidad más allá del sacrificio. Y entonces llegó la oportunidad. Fue presentada al mundo de los bienes raíces. Estudió día y noche, obtuvo su licencia, y por primera vez en años, Beverly sintió que realmente pertenecía a algo. Trabajaba con una pasión y dedicación inquebrantables. Los clientes la adoraban no solo por su profesionalismo, sino por la calidez, sinceridad y perseverancia que irradiaba. En poco tiempo, Beverly Carter se convirtió en una de las agentes inmobiliarias más confiables de la zona. No por suerte, sino por su esfuerzo incansable. Su trabajo le ofreció más que solo realización profesional. También alivió la carga financiera de la familia. No eran ricos, pero eran estables. Y para Beverly eso lo significaba todo. Cuando se acercaba su 20º aniversario de bodas, Carl y Beverly decidieron conmemorarlo de una manera significativa. Cuando se casaron por primera vez, no tenían los medios para celebrar una boda adecuada. Así que esta vez lo celebraron por todo lo alto. Renovaron sus votos y organizaron el tipo de fiesta con la que una vez solo habían soñado. Fue un momento lleno de alegría, un recordatorio del largo camino que habían recorrido juntos. Pero no todos los hitos de su viaje estuvieron marcados por la felicidad.
En 2003, la tragedia golpeó a la familia Carter. Su hijo de 19 años, Christopher, murió en un accidente de coche. El dolor de perder a un hijo fue insoportable. En ese momento, Christopher ya tenía esposa e hijo, y su repentina muerte dejó un vacío en sus vidas. Uno que nada podría llenar jamás. Beverly quedó especialmente devastada. Para sobrellevar el duelo, se volcó aún más en su trabajo. También encontró consuelo en sus nietos. Su presencia ayudó a que su corazón volviera a sentirse completo. Nunca dejó de ser una madre y abuela amorosa. Fue su fortaleza la que ayudó a toda la familia a superar lo que parecía un dolor imposible. El 25 de septiembre de 2014 comenzó como cualquier otro jueves, pero para Beverly ese día trajo una pequeña alegría. Acababa de ganar un concurso amistoso en la oficina y recibió un premio de $50. Estaba encantada y quería terminar su jornada laboral con una nota positiva. Había una última casa en su agenda, en Scott, que mostraría a un nuevo grupo de clientes. La cita estaba programada para las 6:00 p.m. y los compradores habían dicho que pagarían en efectivo, lo que significaba una transacción rápida y sencilla. Beverly se sentía optimista. Salió de la oficina alrededor de las 5:30 p.m., sonriendo, segura de sí misma y llena de energía. Antes de ir a la visita, llamó a Carl para contarle sobre la cita. Le leyó la dirección y prometió pasar a recoger la cena de camino a casa. Todo parecía completamente normal, pero a medida que pasaban las horas, la preocupación empezó a crecer. A las 9:00 p.m., Beverly aún no había regresado a casa. Las llamadas de Carl no eran respondidas. Intentó llamar una y otra vez, y con cada minuto que pasaba su angustia aumentaba. Uno de los hijos de Beverly fue a su oficina, con la esperanza de que tal vez hubiera regresado allí o dejado algún tipo de pista. Mientras tanto, Carl condujo directamente hasta la casa en Scott, el último lugar conocido que ella tenía en su agenda para visitar. Lo que vio al llegar le heló la sangre. El coche de Beverly seguía estacionado en la entrada. Al acercarse, Carl notó de inmediato que su bolso estaba claramente visible en el asiento del pasajero. Eso por sí solo fue suficiente para encender todas las alarmas. Como muchos agentes inmobiliarios profesionales, Beverly seguía estrictamente los protocolos de seguridad personal. Nunca llevaba su bolso ni pertenencias personales al interior de casas desconocidas, especialmente cuando se reunía sola con nuevos clientes. Era una regla inquebrantable y nunca la había roto. Y sin embargo, allí y en ese momento, mientras Carl se acercaba a la última casa que ella había ido a mostrar, su corazón latía con fuerza imparable. La puerta principal estaba completamente abierta. En el interior reinaba el silencio absoluto, sin señales de vida. Entró, llamando su nombre. No hubo respuesta, ningún sonido. La casa estaba inquietantemente fría y silenciosa. Con el temor creciendo en su pecho, Carl llamó rápidamente a uno de sus hijos, esperando que Beverly tal vez hubiera regresado a la oficina, pero no. La oficina ya había cerrado hacía tiempo. El edificio estaba oscuro, desierto. Y en ese momento, Carl lo supo. Ya no había lugar para la esperanza ciega. Tomó el teléfono. Era hora de llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la escena, examinaron todo cuidadosamente, pero algo les resultó extraño. Carl había entrado a la casa antes de llamar a la policía, y al hacerlo, sin saberlo, había dejado huellas dactilares y, posiblemente, otros rastros, contaminando potencialmente lo que podría ser una escena criminal. Cuando Carl fue llevado a interrogatorio, explicó todo con franqueza. Habló abiertamente sobre su pasado, los primeros días del matrimonio, los errores que había cometido, incluida la infidelidad y aquella vez en la que actuó con violencia. Pero esas cosas, explicó, habían quedado atrás. Enfatizó cuánto amaba a Beverly, todo lo que habían superado juntos y lo decidido que estaba a encontrarla. Su actitud, su honestidad y la preocupación visible en su rostro hicieron que los oficiales sintieran
que ese no era el hombre que estaban buscando. Poco después de la 1:00 a.m., Carl recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Beverly. El mensaje era breve y extraño. Según el contenido, Beverly afirmaba que de repente había decidido salir a tomar unas copas con amigas. Pero nada en ese mensaje parecía correcto. El tono era desconocido. La forma de expresarse no sonaba a ella en absoluto. Y lo más importante, Beverly nunca bebía alcohol. Carl no fue el único en recibir mensajes extraños. Más temprano, durante la búsqueda, había contactado a 2 colegas de Beverly con la esperanza de que supieran algo. Ambas mujeres también le habían enviado mensajes a Beverly, intentando obtener una respuesta. Y al igual que Carl, sintieron que había algo raro en las respuestas. Una de ellas, sospechando que algo andaba mal, utilizó una frase en clave, una señal interna que usaban entre compañeras de trabajo como llamada de auxilio silenciosa. Le envió un mensaje a Beverly preguntando, ¿dejaste una carpeta roja sobre el escritorio? Era su forma de preguntar, ¿estás en peligro? Pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente, el nombre de Beverly Carter estaba en boca de todos. La policía comenzó a recorrer el área alrededor de la casa donde había desaparecido. Un vecino informó haber visto a un hombre sospechoso la noche anterior. Un hombre blanco, alto y delgado, con cabello oscuro y corto. Había salido de un vehículo negro, no estacionado en la entrada, sino justo sobre el césped frente a la casa desocupada. Los investigadores revisaron el jardín, y efectivamente había huellas de neumáticos frescas en la hierba. Una pista pequeña, pero extremadamente importante. La atención se centró entonces en la computadora de trabajo de Beverly. Afortunadamente, una compañera conocía sus credenciales de acceso. Los oficiales accedieron a las notas personales de Beverly y localizaron rápidamente una entrada con los detalles de su última cita. Los clientes que tenía programado recibir estaban registrados como Steve y Crystal Adams. Su información de contacto, incluida una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, también había sido guardada. Pero a medida que los investigadores profundizaban, descubrieron algo inquietante. Esos nombres eran falsos. La dirección de correo electrónico no existía. Y el número de teléfono no era una línea personal. Estaba vinculado a un servicio de comunicación anónima. Al contactar al proveedor del servicio, la policía pudo rastrear el rastro digital. Los datos los llevaron a un nombre, Aaron Lewis, de 33 años, residente en Jacksonville, a unos 15 millas de Scott. Los oficiales no se acercaron a su casa con armas desenfundadas. No estaban listos para hacer un arresto, al menos no todavía. Primero, necesitaban confirmar si este hombre coincidía con la descripción del testigo. Y si era así, existía la posibilidad de que los llevara hasta Beverly. La vigilancia no tardó en dar resultados. Un hombre alto, delgado, con cabello oscuro y corto, salió de la casa y se subió a un Ford Fusion negro, coincidiendo perfectamente con la descripción. Detectives en un vehículo sin identificación comenzaron a seguirlo, pero Aaron sintió que lo estaban siguiendo. Aceleró, intentando perder al coche que iba detrás. La persecución no duró mucho. Al forzar demasiado el coche, perdió el control y se salió del camino, estrellándose contra una zanja. El impacto fue severo. Aaron no llevaba puesto el cinturón de seguridad y su cabeza golpeó con fuerza el volante, causándole heridas faciales. Fue sacado de los restos del coche y trasladado al hospital para recibir tratamiento. Inicialmente, las autoridades no tenían fundamentos legales para arrestar a Aaron Lewis. Sin una orden judicial para registrar o detenerlo, su papel se limitaba a la vigilancia, observar discretamente, recopilar información y evitar confrontaciones. Pero tras su fallido intento de fuga y su hospitalización, todo cambió. Después de una resonancia magnética y tratamiento por sus heridas faciales, Aaron hizo un movimiento audaz. Mientras no estaba bajo custodia, se escabulló del hospital, desapareciendo antes de que los oficiales pudieran detenerlo. Y así, el hombre en el centro de la desaparición cada vez más misteriosa estaba huyendo.
se lanzó una enorme operación de búsqueda. Las estaciones de televisión locales emitieron imágenes de él tomadas en la escena del accidente. El rostro de Aaron Lewis quedó grabado en la mente de todos en las zonas de Little Rock y Scott. No pasó mucho tiempo antes de que alguien lo viera. 2 empleados de oficina estaban hablando sobre el caso cuando notaron a un hombre en una parada de autobús que se parecía exactamente al sospechoso buscado. Uno de ellos se acercó fingiendo preguntar por el horario de los autobuses para ver mejor su rostro. Y no había duda, era Aaron Lewis. Mientras el primer hombre contactaba discretamente a la policía, Aaron se alejó caminando, completamente ajeno a que había sido identificado. El hambre lo llevó a una tienda de sándwiches Subway cercana, pero la discreción no lo acompañó al entrar. Varios clientes en el local lo reconocieron de inmediato. A diferencia de los empleados anteriores, ellos no guardaron silencio. Señalaron, gritaron, y el pánico se propagó rápidamente. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Aaron huyó. Salió corriendo de la tienda y entró en un edificio cercano, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Pero ya era demasiado tarde. La policía rodeó la zona en cuestión de minutos. Fue detenido sin más resistencia. De vuelta en la celda de detención, Aaron comenzó a construir una defensa. Negó tener algo que ver con la desaparición de Beverly Carter. En su declaración inicial, afirmó que no había ido solo a la casa. Insistió en que un amigo lo había acompañado y que en un momento dado Aaron había salido, dejando a Beverly y a esta otra persona dentro. Lo que sea que le hubiera pasado a ella, dijo, debió haber ocurrido después de que él se fue. Pero los investigadores desmantelaron rápidamente la mentira. El supuesto cómplice que nombró era en realidad un miembro del servicio militar. Y en el momento en que Beverly desapareció, estaba desplegado muy lejos. Su coartada era completamente sólida. Varios testigos y los registros telefónicos confirmaron que el hombre nombrado por Aaron nunca había salido de su ubicación. La historia era una mentira, y Aaron lo sabía. Aún así, se negó a decir la verdad. Los investigadores cambiaron de táctica, aumentaron la presión, con la esperanza de que finalmente revelara la ubicación de Beverly. Aaron continuó respondiendo de forma vaga, incluso críptica. Insinuó que ella podría seguir con vida, pero solo si la encontraban a tiempo. Dijo que desde su arresto ella no había recibido comida ni agua, dando a entender que el tiempo se estaba agotando. Aferrándose a la esperanza de que todavía estuviera viva, Aaron aceptó llevar a los investigadores a 2 edificios donde afirmaba que Beverly había estado retenida. Ambos lugares fueron registrados minuciosamente. Ella no estaba allí. Una vez más, Aaron cambió su versión. Esta vez afirmó que otra persona, un cómplice, la había llevado a otro lugar. Dado que Aaron era claramente poco confiable, los investigadores recurrieron a los datos duros, el historial de su teléfono y el rastreo de su ubicación. Rehicieron sus movimientos el día en que Beverly desapareció y el rastro los condujo a una planta de concreto abandonada, a unos 25 millas de Scott, un antiguo lugar de trabajo de Aaron. Era un área remota y desolada. Los oficiales comenzaron la búsqueda con el corazón encogido, temiendo lo peor. Y el 30 de septiembre esos temores se confirmaron. En una tumba poco profunda, apenas cubierta con tierra, la encontraron. La tumba ni siquiera había sido cuidadosamente disimulada. Uno de los codos de Beverly aún era visible por encima de la superficie. Su cuerpo había sido enterrado a toda prisa. Y cuando los expertos forenses comenzaron a retirar lentamente las capas de cinta adhesiva que envolvían su cabeza, capa por capa, la verdad emergió, brutal e insoportable. Beverly Carter había muerto por asfixia. Había sido envuelta tan fuertemente que ya no podía respirar. Cuando la policía enfrentó a Aaron Lewis con el hecho de que el cuerpo de Beverly había sido encontrado, él volvió a cambiar su historia. Esta vez afirmó que él y Beverly habían tenido una relación romántica tras conocerse por Craigslist.
Según él, habían acordado una cita privada el día en que Beverly murió. Pero las cosas se salieron de control durante un momento íntimo, lo que llevó a un trágico accidente. Pero esta historia era aún más absurda que sus declaraciones anteriores. La familia y los amigos de Beverly sabían perfectamente qué clase de persona era. Una profesional, una esposa devota. Y no había absolutamente ninguna evidencia que sugiriera que ella alguna vez hubiera sido infiel. Aún peor, el estado de su cuerpo, la máscara de cinta adhesiva, la tumba poco profunda cavada apresuradamente, contaba una historia completamente diferente. En otra versión más de su confesión, Aaron desvió por completo la culpa. Esta vez afirmó que no tenía nada que ver con lo sucedido. Culpó a su esposa, Crystal. Según él, fue Crystal quien se reunió con Beverly, y una vez más algo pasó. Los investigadores no lo creyeron, pero procedieron a examinar más de cerca a Crystal Lowery. Sus registros telefónicos contaban una historia distinta. El día que Beverly desapareció, Aaron se había comunicado con Crystal de forma repetida, de manera inusual y frecuente. Eso, por sí solo, no probaba su participación, pero era innegablemente sospechoso. Aproximadamente un mes después de la desaparición de Beverly, las autoridades arrestaron a Crystal, y tan pronto como fue detenida, se derrumbó por completo. La mujer de 42 años confesó todo y dio a los investigadores un relato completo. Ella y Aaron seguían legalmente casados, pero su relación se había deteriorado gravemente. Aunque vivían bajo el mismo techo, era únicamente porque no podían permitirse separarse. La presión financiera entre ellos se había vuelto insoportable. Ambos querían salir de esa situación, pero para lograrlo necesitaban dinero. Fue entonces cuando Aaron propuso una escalofriante solución: secuestrar a una persona adinerada y exigir un rescate. Al principio, Crystal dudó, pero no dijo que no. Aaron sugirió que apuntaran a una agente inmobiliaria, porque solían conducir coches elegantes, vestían bien y, lo más importante, normalmente trabajaban solas. Buscaron en línea y descubrieron a Beverly Carter, una de las agentes inmobiliarias más exitosas de la zona. Para Aaron y Crystal, Beverly Carter parecía la víctima perfecta. Aaron la llamó usando un nombre falso, haciéndose pasar por un comprador de vivienda que se mudaba desde otro estado con su esposa. Dijo que estaban buscando una casa tranquila cerca de Little Rock y seleccionó intencionalmente una propiedad en una zona remota, ideal para el secuestro que había planeado. Al principio, Beverly rechazó la visita. Su empresa tenía una política estricta: no mostrar propiedades sola a clientes masculinos, especialmente en lugares aislados. Al darse cuenta de que el plan podría venirse abajo, Aaron involucró rápidamente a Crystal en el esquema. Ella se comunicó por teléfono y confirmó que acompañaría a su esposo para ver la casa. Al sentirse más segura, Beverly aceptó. La pareja también afirmó que estaban listos para pagar en efectivo, algo que siempre llamaba la atención de los agentes inmobiliarios. Sin embargo, a la hora acordada solo apareció Aaron. Se disculpó y dijo que su esposa se había retrasado. Beverly, siempre profesional, decidió continuar con la visita. Nadie podía imaginar que esa sería la última casa a la que ella entraría. Ella y Aaron comenzaron el recorrido en la planta principal, pero tan pronto como llegaron al segundo piso, él la atacó repentinamente. Beverly, que aún se recuperaba de procedimientos estéticos recientes, incluida una liposucción abdominal, tenía poca fuerza física para resistir. Aaron usó cinta adhesiva para atarle fuertemente las muñecas mientras ella luchaba en vano. Luego la obligó a entrar en el maletero de su coche. Su plan era retenerla para pedir un rescate de $1,000. Pensaba mantener a Beverly prisionera en un edificio abandonado en la antigua planta de concreto, a unos 25 millas de Scott, un lugar donde él había trabajado anteriormente. Creía que sería el sitio perfecto para mantenerla oculta. Pero al llegar, se sorprendió al descubrir que el edificio ya no estaba abandonado y era completamente inadecuado para el plan. No tenía un plan alternativo ni otra ubicación.
y ahora tenía a una mujer aterrorizada encerrada en el maletero de su coche, sin idea de a dónde llevarla. Preso del pánico, Aaron recurrió a la única otra persona que sabía del plan de secuestro: su esposa. Tomó una foto de Beverly, atada y aterrorizada en el maletero del coche, y se la envió a Crystal con una sola palabra: ayuda. Crystal estaba furiosa. Nunca había aceptado llevar a la mujer a su casa, pero cuando regresó del trabajo ya era demasiado tarde. Beverly ya estaba allí, encerrada en su baño. La pareja se apresuró a encontrar una forma de manejar una situación que rápidamente se salía de control. Antes, Aaron había grabado un mensaje en el teléfono de Beverly. Su plan era que Crystal lo enviara al esposo de Beverly, Carl. La idea era simple: hacer que el mensaje sonara como si Beverly estuviera siendo obligada a hablar, suplicando desesperadamente a Carl que no llamara a la policía y que cumpliera con las exigencias del secuestrador. Pero ese mensaje nunca fue enviado. Permaneció almacenado en el teléfono de Aaron, una prueba más esperando ser descubierta. Su plan original era que Carl transfiriera el rescate a la cuenta bancaria de Beverly y luego retirar el dinero usando su tarjeta de débito. Aaron incluso afirmaba tener su número PIN, pero había un problema grave: la tarjeta de Beverly aún estaba en su bolso, que él había dejado en su coche durante el secuestro. Fue solo en ese momento que se dio cuenta de la magnitud de su error. Regresó a la escena con la esperanza de recuperar la tarjeta antes de que alguien notara que algo iba mal. Pero cuando llegó, la policía ya estaba presente. Los oficiales estaban recorriendo la zona. Irónicamente, un agente incluso detuvo el coche de Aaron mientras pasaba, confundiéndolo con un residente local y preguntándole si había visto algo sospechoso. Aaron se mantuvo tranquilo, no reveló nada y volvió a casa. Pero allí las cosas continuaron desmoronándose. Crystal, pensando en lo que vendría, empezó a darse cuenta de que una nueva amenaza se avecinaba. Beverly había visto claramente el rostro de Aaron, y ahora, encerrada en su baño, también había visto frascos de medicamentos con el nombre de Crystal impreso claramente en las etiquetas. Si Beverly sobrevivía, podría identificarlos a ambos. Liberarla ya no era una opción. Crystal no quería ser quien lo hiciera, pero le dijo con frialdad a Aaron: ella tiene que desaparecer. Y así, en una noche fatídica, Aaron Lewis sacó a Beverly de la casa y condujo de regreso a la antigua planta de cemento. Allí, con una frialdad escalofriante, envolvió su cabeza con cinta adhesiva, capa tras capa, hasta que ya no pudo respirar. Cuando su cuerpo quedó inmóvil, la enterró en una tumba poco profunda. La confesión de Crystal evitó un juicio largo. Se declaró culpable y fue condenada a 30 años de prisión por su participación en el crimen. Pero Aaron se aferró a sus mentiras. Cuando comenzó el juicio en 2016, Crystal subió al estrado y testificó contra su esposo. Aaron continuó negándolo todo. Afirmó que no tenía nada que ver con la muerte de Beverly, que solo había ayudado a encubrirla. Señaló a Crystal diciendo que fue ella quien mató a Beverly. La historia volvió a cambiar. Incluso afirmó que la grabación de la voz de Beverly había sido creada usando un programa de computadora, aunque no pudo nombrar cuál. Y la máscara de cinta adhesiva, según Aaron, era simplemente para proteger el rostro de Beverly de los insectos durante el entierro. El jurado no se dejó engañar. Después de solo 4 días de juicio, regresaron con el veredicto: culpable. Aaron Lewis fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí. En 2020, Crystal Lowery presentó una solicitud de liberación anticipada. Afirmó que había encontrado la fe en prisión, que ya no representaba un peligro para la sociedad. Dijo que quería enmendar sus errores, no tras las rejas, sino viviendo en libertad y haciendo trabajo voluntario. El tribunal no estuvo de acuerdo. Su solicitud fue denegada.
Crystal sigue tras las rejas, obligada a cumplir los 30 años completos de su condena por su papel en el asesinato calculado y a sangre fría de Beverly Carter. Una madre, una esposa, una mujer trabajadora y amorosa que solo quería regresar a casa esa noche. En cambio, su vida fue arrebatada por dos personas que no la vieron como una persona, sino como una recompensa económica. Y una familia que una vez estuvo completa, ahora está rota para siempre. La historia de Beverly Carter no es solo la tragedia de un secuestro y asesinato. Es un recordatorio de que, a veces, las personas más amables, aquellas que simplemente hacen su trabajo, cuidan a sus familias y viven con integridad, se convierten en víctimas de la codicia y la crueldad. Beverly no hizo nada malo. Simplemente creyó que los demás eran tan decentes como ella, y esa confianza fue traicionada de la manera más brutal. Entonces, ¿qué lleva a alguien a mirar a una madre, a una esposa, y ver solo una suma de dinero? ¿Qué lleva a una persona a hacerle daño a alguien tan inocente y luego inventar mentira tras mentira para encubrir la verdad? Contamos historias como esta no solo para exponer el mal, sino para mantener viva la memoria de las víctimas, para recordarnos que detrás de cada crimen hay una persona, una vida, una familia, un futuro robado para siempre. ¿Qué opinas sobre las condenas impuestas a Crystal Lowery y Aaron Lewis? ¿Se hizo justicia por completo? ¿Y crees que personas como Crystal, después de todo lo que pasó, merecen una segunda oportunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos cada mensaje, porque tú formas parte del esfuerzo por mantener viva la justicia, no solo en el papel, sino en el corazón de quienes aún están escuchando. Era una mañana gélida en el sur de Alemania. La carretera seguía resbaladiza por la lluvia de la noche anterior, y una densa niebla flotaba lentamente sobre la desolada región montañosa. Una mujer que conducía por allí frenó de golpe. Algo yacía en medio del camino. Una forma inusual, inmóvil. Al bajar de su coche se quedó paralizada por el horror. Tendido en el centro del carril estaba el cuerpo de una mujer. Casi desnuda, su cuerpo estaba cubierto de sangre y moretones. Su rostro estaba tan desfigurado que era irreconocible. No tenía identificación. Nadie sabía quién era, y nadie se presentó a reclamarla. Pero eso era solo el comienzo de un misterio mucho más enredado. Una madre desaparecida, una hija desesperada, y un hombre que apareció en ambos extremos de la historia se convirtió en el vínculo clave para descubrir la aterradora verdad detrás de sus muertes. Franco Fontana, un pueblo tranquilo y pintoresco en la provincia de Brindisi, ubicado en la región de Apulia, Italia, fue donde Francesco Alfonsetti, de 34 años, construyó la imagen de un hombre ejemplar. Era topógrafo, casado y con 3 hijos, respetado por sus colegas y amigos y considerado por los vecinos como el esposo ideal. Trabajaba con frecuencia fuera de casa, pero siempre regresaba puntualmente, dedicado a su familia y cumpliendo su papel tanto de padre como de esposo. A ojos de todos, Francesco era la encarnación de la estabilidad y la confiabilidad. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía una verdad oscura que solo él conocía. Durante 3 años, Francesco había estado comprometido en secreto con Eleonora, una estudiante de odontología de 22 años, inteligente, inocente y profundamente enamorada de él, con la confianza inquebrantable de la juventud. Eleonora vivía en un pequeño pueblo cerca de Pescara, en la región de Abruzzo. Era hija única en una familia acomodada. Su madre, Elizabeth, era una empresaria neerlandesa especializada en joyería que solía trabajar en el sur de Italia. Su padre era un ingeniero italiano radicado en Venecia. Aunque vivían separados por motivos laborales, sus padres seguían desempeñando un papel importante en su vida. Francesco se convirtió rápidamente en un rostro familiar en la casa de Eleonora. Solía estar presente en cenas y reuniones de fin de semana, bienvenido como un futuro yerno.
Una noche de mayo de 2001, durante una cena familiar con los cuatro sentados a la mesa, el ambiente era tan normal como siempre, hasta que el padre de Eleonora preguntó de repente: ¿Cuándo se van a casar ustedes dos? Francesco hizo una breve pausa y luego respondió con habilidad: después de que Eleonora termine la escuela. La conversación siguió adelante como si nada hubiera pasado. Nadie en esa mesa sabía que el hombre frente a ellos vivía una vida de engaños. A finales de octubre, Eleonora fue a visitar el apartamento de su madre en Italia. La casa estaba inusualmente silenciosa. Nadie respondió al timbre, algo que ocurría ocasionalmente, así que usó su llave personal para entrar. Pero lo que vio la hizo quedarse paralizada. Sobre la mesa había un sobre con su nombre escrito con la letra familiar de su madre. Dentro había una carta extraña. Elizabeth escribía que iba a dejarlo todo atrás, su vida actual, su hogar, incluso a su hija, para comenzar de nuevo en algún lugar lejano. En la carta hablaba de amor, arrepentimiento y de la necesidad de respirar. Pero no había una explicación clara, ni mención de a dónde se dirigía, ni cuándo, si es que alguna vez regresaría. Desapareció, en silencio y sin dejar rastro. El pánico se apoderó rápidamente de ella. Eleonora intentó llamar al teléfono móvil de su madre, pero no logró comunicarse. Inmediatamente llamó a su padre en Venecia, quien se mostró igual de sorprendido. Él la tranquilizó diciéndole que no había habido discusiones ni conflictos entre ellos, aunque admitió que Elizabeth solía expresar su descontento con la situación de vivir a distancia. Aún así, nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir. ¿Podría estar viendo a otra persona? Tanto el padre como la hija descartaron esa idea. Elizabeth siempre había sido abierta con su hija, y la posibilidad de que ocultara algo así parecía imposible. Mientras buscaban una explicación razonable, surgió una teoría. Tal vez se trataba de un acto de rebeldía, una forma dramática en la que Elizabeth expresaba su descontento con sus circunstancias. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el silencio se volvió insoportable. Desesperada, Eleonora recurrió a la persona en quien más confiaba, su prometido, Francesco. Él la escuchó pacientemente y le ofreció palabras de consuelo. Le dijo que tal vez solo se trataba de una reacción temporal. Elizabeth regresaría, la aseguró, una vez que se calmara. Pero no regresó. No hubo llamadas, ni mensajes, ni señales. Pasaron las semanas y su ausencia se volvió permanente. Lo que había comenzado como una desaparición extraña ahora tomaba la forma de algo mucho más serio, algo oscuro. Entonces Eleonora recibió una postal de su madre. Había sido enviada desde Austria, pero incluso con la postal, Eleonora no lograba encontrar paz. El mensaje era breve, firmado con el nombre de su madre, y no ofrecía ninguna explicación real, solo aumentaba su confusión. ¿Por qué había elegido Elizabeth desaparecer sin previo aviso? ¿Por qué enviar una postal en lugar de llamar o escribir una carta adecuada? El acto no parecía propio de alguien que simplemente necesitaba espacio. Se sentía más frío, más distante, casi como si alguien más lo hubiera escrito. Francesco permanecía constantemente al lado de Eleonora, ofreciéndole el apoyo constante que cualquiera esperaría de un prometido devoto. La consolaba durante los largos días y las noches sin dormir, pero bajo su dolor comenzaba a arraigarse un miedo profundo. Algo no estaba bien. Su instinto le decía que la desaparición de su madre no había sido una decisión espontánea tomada por una mujer abrumada. Era otra cosa, algo mucho más oscuro. Mientras tanto, en el sur de Alemania, a cientos de kilómetros de distancia, se desarrollaba una escena que enviaría ondas de choque por toda la región. En la mañana del 6 de noviembre de 2001, en un tramo remoto de carretera en los Alpes, una mujer del lugar conducía por las montañas cubiertas de niebla. Aún era temprano y la carretera seguía empapada por la lluvia de la noche anterior, cuando notó algo inusual más adelante. Al principio no pudo distinguir qué era.
solo una forma vaga y extraña tendida sobre la calzada. Pero a medida que se acercaba, el horror se apoderó de ella. Tendido inmóvil en medio de la carretera estaba el cuerpo de una mujer. Estaba casi desnuda, vestida solo con ropa interior, y su cuerpo estaba empapado en sangre. La escena era una pesadilla. Sus muñecas y brazos mostraban moretones evidentes, signos de una lucha desesperada antes de ser dominada. Su rostro había sido tan brutalmente desfigurado que era irreconocible. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar. De inmediato determinaron que no se trataba de un simple atropello. La mujer había sido brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente y luego atropellada deliberadamente varias veces. Quien lo hizo no solo quería matarla, quería borrarla del mundo. Junto al cuerpo se encontró un par de pendientes. No se descubrió nada más. Ni bolso, ni identificación, ni ropa. Claramente, el asesino había intentado retrasar su identificación, pero el hecho de que los pendientes quedaran atrás sugería que pudo haber estado apurado. Quizás también pensaba llevárselos, pero se vio obligado a huir rápidamente. Ese mismo día se realizó una autopsia. El equipo forense estimó que la víctima tenía entre 25 y 30 años. La causa de la muerte fue una hemorragia interna debido al traumatismo severo en sus órganos internos. Las lesiones eran completamente consistentes con haber sido atropellada múltiples veces. Había muerto solo unas horas antes de que se encontrara su cuerpo. El examen también reveló que había tenido actividad sexual poco antes de morir, aunque no se pudo determinar si había sido consensuada. No había señales claras de violación, pero esa posibilidad no se podía descartar. También se descubrió otro detalle importante. La mujer había estado embarazada anteriormente y había dado a luz al menos una vez. Estos rastros biológicos ofrecieron a los investigadores una pequeña pista que seguir, pero necesitaban más. Se solicitaron pruebas adicionales. Tomaría tiempo, pero era un tiempo que estaban dispuestos a invertir. Entonces, un avance. Esa misma mañana, un transeúnte que caminaba a unos 30 metros de la escena del crimen notó una bolsa de plástico tirada junto a la orilla del río. Dentro había ropa de mujer. Algo no le pareció correcto, lo que lo llevó a llamar a la policía local. Los investigadores fueron alertados de inmediato y recogieron los artículos como evidencia. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. El sujetador en la bolsa coincidía con la ropa interior que llevaba la víctima. Cada prenda, etiqueta, talla, estilo, pertenecía a la misma persona. Las etiquetas eran todas de Italia, lo que sugería que la víctima tenía algún vínculo con Italia o posiblemente era ciudadana italiana. Los investigadores criminales formaron rápidamente una fuerza especial. Su primer objetivo, identificar a la víctima. Las autoridades revisaron todos los casos activos de personas desaparecidas, tanto en Alemania como en Italia. Al no obtener resultados, ampliaron el alcance, verificando finalmente bases de datos de 48 países. Aún así, no se encontró ninguna coincidencia. Era como si aquella mujer hubiera desaparecido del mundo sin dejar ni un solo rastro. Sin registros, sin reporte de desaparición, sin identidad. A pesar de la falta de pistas claras, los investigadores se mantuvieron firmes. Una muestra de ADN recuperada de debajo de las uñas de la víctima, probablemente resultado de una lucha violenta, ofrecía una pequeña luz de esperanza. Indicaba que ella se había defendido y que su asesino había dejado una huella. Pero esa luz se desvaneció rápidamente. El ADN no coincidía con ningún perfil en las bases de datos nacionales ni internacionales. La persona que cometió este crimen no estaba en el sistema. Pasaron semanas, luego meses. La identidad de la víctima seguía siendo un misterio. Ningún reporte de persona desaparecida coincidía con su descripción, dejando a los investigadores en un punto muerto. Aquella mujer sin identificar ya no era solo un caso sin resolver. Se había convertido en una obsesión. Un recordatorio inquietante de que una persona puede desaparecer por completo del mundo sin dejar rastro.
A medida que la frustración crecía, los investigadores comenzaron a cuestionarlo todo, incluso las conclusiones forenses iniciales. ¿Había sido errónea la estimación de la edad? Se ordenó un segundo análisis. Esta vez, los expertos forenses concluyeron que la mujer no tenía veintitantos ni 30 y pocos años, sino que rondaba los 45. Era una revisión significativa. Sin embargo, incluso con esta nueva estimación, no se abrieron nuevas puertas. Los reportes de personas desaparecidas seguían sin arrojar resultados. Para reavivar el interés del público, las autoridades decidieron crear una reconstrucción facial completa de la víctima. Se elaboró cuidadosamente una imagen post-mortem basada en la estructura de su cráneo. Esta imagen fue luego ampliamente difundida en los medios alemanes e italianos. Apareció en periódicos y en programas televisivos populares sobre crímenes. La esperanza era simple, que alguien en algún lugar la reconociera. 9 meses después de que se descubriera el cuerpo, en agosto de 2002, el Comité Especial de Investigación fue oficialmente disuelto. El caso pasó a manos de un equipo de solo 3 detectives. A pesar de la gran carga de trabajo y de que el rastro se había enfriado, no podían rendirse con respecto a la mujer no identificada que había consumido sus pensamientos cada día. Había sido bien cuidada. Su ropa era costosa. Muy probablemente había llevado una vida cómoda. Entonces, ¿por qué nadie se había presentado para identificarla? Ningún familiar, ningún amigo, ningún compañero de trabajo. Sin nada más a lo que aferrarse, los 3 investigadores siguieron adelante. Centraron su atención en la única pista tangible que les quedaba: su ropa. En particular, el abrigo que llevaba puesto destacaba de forma inusual. No era de producción masiva. La etiqueta indicaba que provenía de una pequeña marca de moda italiana. A través de una investigación meticulosa, descubrieron que solo se habían fabricado 14 abrigos con esa etiqueta y diseño específicos. Pero encontrar respuestas no sería fácil. La empresa italiana que había producido el abrigo se negó a entregar los registros de sus clientes. Para que los investigadores alemanes accedieran a esos archivos, necesitaban una orden de registro. Pero al no tener jurisdicción en Italia, no tenían autoridad legal para obtenerla. La policía italiana, aunque algo involucrada en el caso, no consideraba el abrigo una pista prioritaria y se negó a actuar. Aún así, la parte alemana se negó a rendirse. A través de los canales de cooperación legal internacional, presentaron una solicitud oficial al sistema judicial italiano para obtener asistencia. Cuando la primera solicitud no recibió respuesta, enviaron otra, y luego otra más. Pasó un año entero sin una sola respuesta. Y entonces, a finales de octubre de 2003, finalmente llegó el avance por el que los investigadores habían esperado más de un año. Las autoridades italianas aprobaron oficialmente la orden de registro. De inmediato, la policía allanó la sede de la empresa de moda, el mismo lugar que había fabricado el abrigo que la víctima llevaba puesto cuando se descubrió su cuerpo. La tensión era máxima. Los investigadores contenían la respiración, con la esperanza de que esta vez obtendrían respuestas. Dentro del edificio, las fuerzas del orden exigieron todos los registros relacionados con la distribución de esos 14 abrigos distintivos, cada uno potencialmente la clave para descubrir una verdad enterrada durante 2 años. Descubrieron que los abrigos habían sido inicialmente presentados en un desfile de moda. Después fueron devueltos a la empresa y distribuidos a tiendas minoristas. Sin embargo, la empresa no había conservado ninguna factura. No existían registros que indicaran a qué tiendas se habían enviado los abrigos ni quién los había comprado. Una vez más, los investigadores se encontraron profundamente frustrados. Pasaron semanas. El impulso de la investigación comenzó a desvanecerse, hasta que, de la nada, una sola llamada telefónica lo cambió todo. Una empleada de la empresa de moda estaba viendo un programa de crímenes reales en la televisión italiana. Cuando apareció en pantalla la imagen del abrigo, reconoció de inmediato la marca. Recordó que 9 de esos abrigos se habían enviado a una boutique en Bolonia. No podía recordar a dónde habían ido los otros 6, pero esta era una pista real.
El equipo de investigación alemán actuó con rapidez y transmitió la información a las autoridades italianas. La policía en Bolonia localizó la boutique y obtuvo los registros de ventas de la tienda. 7 de los abrigos habían sido pagados en efectivo, un callejón sin salida para la investigación. Pero los 2 restantes fueron comprados con tarjetas de crédito. No era mucho, pero era lo más cerca que el equipo había estado de identificar a la víctima desconocida. Si una de esas tarjetas pertenecía a la víctima, el misterio finalmente podría resolverse. Esta vez, todo se movió con rapidez. Se recuperaron los datos de los titulares de las tarjetas y se confirmaron las identidades de los compradores. Los investigadores, tanto en Alemania como en Italia, contuvieron la respiración. Estaban a punto de descubrir si uno de esos nombres era la clave para identificar a la mujer que había muerto sola, abandonada en una fría carretera de montaña. Uno de los 2 compradores era un hombre de Cerdeña, rápidamente descartado. La otra, Elisabeth Landsman, nacida en los Países Bajos pero residente desde hacía tiempo en el sur de Italia. Su edad coincidía con la estimación revisada de la víctima. Era comerciante de joyas y, según los registros, había comprado el abrigo el 2 de octubre de 1999. La emoción comenzó a crecer. La policía italiana localizó la última residencia conocida de Elisabeth. Los vecinos la recordaban vagamente, pero hacía 2, quizás incluso 3, años que no la veían por allí. La única señal de que alguien seguía visitando el apartamento era su hija, quien a veces pasaba a recoger el correo del buzón. Comenzaron a surgir más detalles. El esposo de Elisabeth, de 58 años, vivía en Bolonia. Su hija, ya adulta, había estudiado odontología en Pescara y en 2001 residía en un pueblo cercano. Cada pequeña pieza de información fue encajando poco a poco para formar una imagen más clara, y las autoridades italianas transmitieron todo a sus homólogos alemanes. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Junto con el informe de Italia se envió una copia escaneada de la foto del pasaporte de Elisabeth Landsman. Cuando los investigadores alemanes abrieron el archivo, ya no hubo duda. El rostro en la foto era casi idéntico a la reconstrucción forense que habían pasado más de 2 años intentando emparejar. Después de más de 2 años de búsqueda implacable, la mujer hallada en aquella fría y desolada carretera de Alemania finalmente tenía un nombre. El equipo de investigación había logrado lo que antes parecía imposible, y el peso emocional de ese momento dejaría una huella imborrable en sus carreras. Con la identidad de Elisabeth confirmada, la atención se centró de inmediato en la siguiente pregunta: ¿quién querría verla muerta? Las sospechas se dirigieron rápidamente hacia su esposo. Fue citado a declarar y se le mostraron fotografías del cuerpo. Su reacción fue instintiva. Reconoció de inmediato a Elisabeth y rompió en llanto. Cuando se le preguntó por qué nunca la había reportado como desaparecida, confesó que Elisabeth les había dicho tanto a él como a su hija que se marchaba para siempre. Incluso había enviado varias postales desde el extranjero. Por vergüenza y convencido de que su esposa lo había abandonado, les dijo a los vecinos que Elisabeth había muerto, fabricando la historia de ser viudo para evitar la humillación. Sin embargo, su ADN no coincidía con la muestra encontrada bajo las uñas de Elisabeth, y su relato, emotivo y trágico, finalmente concordaba con las pruebas. Los investigadores no creían que él fuera el asesino. Entonces surgió una nueva pista. El teléfono móvil de Elisabeth había sido encontrado, en posesión de una mujer en Francavilla Fontana, un pequeño pueblo en el sur de Italia. La mujer afirmó que nunca había conocido a Elisabeth. Dijo que el teléfono había sido un regalo de su esposo. Ese esposo no era otro que Francesco Alfonsetti. Esta revelación destruyó la poca certeza que quedaba. Francesco, a quien los investigadores solo conocían como el prometido de Eleonora, ahora estaba directamente vinculado a Elisabeth. La esposa de Francesco, quien vivía con él en Francavilla Fontana, no sabía nada de su doble vida. La verdad era más oscura de lo que nadie había imaginado. Francesco, antes solo una figura secundaria que ofrecía consuelo,
se había convertido ahora en el principal sospechoso, pero aún no había pruebas suficientes para arrestarlo, al menos no todavía. Las autoridades organizaron una entrevista formal con Eleonora con la esperanza de que su testimonio ayudara a desenredar la red de mentiras que apenas comenzaban a comprender. La entrevista fue programada para el domingo 18 de enero de 2004, pero nunca se llevó a cabo. El día anterior, sábado 17 de enero, Eleonora fue encontrada muerta. Según el informe inicial, se había quitado la vida. Francesco había estado con ella en ese momento y afirmó que había intentado detenerla, que le había suplicado que no lo hiciera. Pero los investigadores consideraron que las circunstancias eran demasiado convenientes, demasiado coincidentes. Francesco fue detenido de inmediato. La policía sabía que mentía, pero para demostrarlo necesitaban algo más que intuición. Elizabeth se había ido, Eleonora también, y solo quedaba Francesco, la única persona que podía explicar lo que realmente había sucedido. La versión de los hechos que ofreció Francesco fue absolutamente escandalosa. Afirmó que Eleonora había matado a su propia madre en Alemania, movida por la culpa y la vergüenza. Dijo que se había quitado la vida, atormentada por su conciencia, pero nadie creyó ni una sola palabra. Reconstruir la cronología fue difícil, pero los investigadores lograron armar poco a poco un escenario que consideraron el más cercano a la verdad. Mientras estaba públicamente comprometido con Eleonora, Francesco mantenía en secreto una relación amorosa con su madre, Elizabeth. Tras recibir una gran herencia de su padre, Elizabeth le entregó a Francesco 1.100.000 euros, posiblemente como inversión o préstamo. No está claro si Eleonora llegó a enterarse alguna vez del dinero o del romance entre su madre y su prometido. Para el verano de 2001, Elizabeth parecía cada vez más conflictiva e inquieta. Es probable que decidiera marcharse para despejar su mente y terminar la relación. Se fue a Alemania y finalmente se encontró con Francesco allí el 1 de noviembre. Tuvieron relaciones sexuales, hecho confirmado por la autopsia, pero el reencuentro no terminó en paz. La policía cree que durante ese encuentro Elizabeth exigió la devolución de su dinero, pero Francesco no tenía intención alguna de regresarlo. Estalló una discusión que se tornó violenta. Mató a Elizabeth y luego atropelló su cuerpo varias veces para desfigurarle el rostro y dificultar su identificación. Se deshizo de todas sus pertenencias y regresó a su doble vida. Durante los siguientes 2 años, Francesco mantuvo la farsa, actuando como un prometido amoroso con Eleonora y como esposo y padre devoto en Francavilla Fontana. Pero cuando la investigación comenzó a girar en torno a Elizabeth y Eleonora fue citada a declarar, Francesco supo que la verdad estaba por alcanzarlo. Según cree la policía, en un suicidio simulado, Francesco asesinó a Eleonora para silenciarla. Sin embargo, a pesar de las fuertes sospechas policiales, seguía faltando una prueba clara que vinculara directamente a Francesco con la muerte de Eleonora. Inicialmente, Francesco fue acusado únicamente del asesinato de Elizabeth. En 2007, un tribunal italiano lo condenó a cadena perpetua. Luego, en 2009, surgieron nuevas pruebas, suficientes para acusarlo también del asesinato de Eleonora. En 2011, el tribunal emitió su fallo final. Francesco Alfonsetti fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a una segunda cadena perpetua. Las mentiras, la traición y las capas de engaño quedaron finalmente expuestas. 2 vidas robadas. Y una tercera, la de Francesco, ahora condenada a una celda de prisión, donde pasaría el resto de sus días. Pero aunque se hizo justicia, las heridas que dejó este caso aún no han sanado. Una madre asesinada brutalmente, una hija traicionada por el hombre en quien más confiaba y amaba, y finalmente silenciada para siempre. Una familia destrozada, y preguntas persistentes sin respuesta. ¿Y si Elizabeth nunca le hubiera dado ese dinero? ¿Y si Eleonora nunca se hubiera enamorado de él? ¿Y si la policía hubiera actuado antes? Nadie puede cambiar el pasado,
Pero esta historia sirve como una advertencia dolorosa sobre la crueldad que puede esconderse bajo el encanto, sobre secretos que pueden matar y sobre cómo, por más oculto que esté, la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. El caso de Francesco Alfonsetti está cerrado, pero el precio, pagado con las vidas de dos mujeres inocentes, seguirá siendo una carga eterna.